Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora. Él es el presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, pues cosas interesantes el día de hoy. Queremos hablar desde la Boticista y declaraciones sobre el nombramiento de Altagracia Gómez como esta coordinadora de este nuevo Consejo Asesor, que hoy aclaró Claudia Sheinbaum que no va a ser solamente empresarial, pero también dijo algo que se me hizo muy interesante hoy nuestra presidenta electa. A él le preguntaron sobre la semana laboral de 40 horas que estaba impulsando muy fuertemente Morena y como que frenó esta propuesta. No sé si ahorita en las declaraciones dijo que todo se tiene que hacer en común de acuerdo con el sector privado, y ustedes han insistido en que la semana de 40 horas ahorita no procede. ¿Qué opinas? ¿Cómo está este tema de la semana de 40 horas? A mí me hizo muy buena espina que no haya insistido, que haya dicho primero negocio con el sector privado. Sí, bueno, lo que el análisis que hemos hecho, Carmen, es que los costos que han subido debido a los aumentos al salario mínimo, debido también a estos aumentos en las aportaciones de las empresas para los fondos de pensiones, han significado, digamos, aumentos de costo, digamos un 8% de aumento de las aportaciones de las empresas, que es un 1% por año durante 8 años. Entonces, simplemente aprobarlo sería aumentar los costos, y esto nos llevaría a una situación en donde, sobre todo con la micro y pequeña empresa, nos pone en riesgo de que se nos vayan a la informalidad. Cada aumento de costos, como es el aumento de los salarios mínimos, tenemos que cuidar qué tanto podemos subirle para que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Entonces hemos estado en ese diálogo, haciendo números, y es en la declaración de la virtual presidenta electa, pues es reflejo de este diálogo que tenemos abierto con las autoridades para decir, a ver, ahorita no es momento. Tenemos además una situación de vacantes abiertas que no se pueden cubrir, lo cual haría que de todas maneras las personas no pudieran tomar ese descanso adicional, y significaría que tienen que trabajar y pagarse esas horas como horas extras, lo cual significa un montón de costos. Entonces, ese es el diálogo tenido que no se procede esa reforma sin antes tener un amplio diálogo social, encontrar qué es lo que realmente puede hacer. Pues ojalá que ahora sí haya una mayor coordinación, un mayor diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada en la próxima administración. José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, José Medina Mora. Y en términos de diálogo, en términos de negociación y de generación de valor agregado para la economía nacional, ayer se anuncia este consejo asesor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas que pudiera funcionar? Ya tuvimos la experiencia en esta administración de un consejo asesor presidencial, pero tuvo otras características. El que se está anunciando parece que tendrá facultades mucho más ejecutorias, más de coordinación directa, ya no tanto con los líderes empresariales, sino con las cúpulas regionales, y tratar de hacer integración. ¿Cómo lo estás viendo, José Medina Mora? Bueno, creo que tenemos que restablecer la comunicación. Se está escuchando muy mal José Medina Mora, presidente de Coparmex. Bueno, estaba comentando que ve con buenos ojos esta sensibilidad de Claudia Sheinbaum de no ir a esta nueva reforma, que sería llevar la semana laboral a 40 horas. Recordemos que la semana laboral que tenemos aquí en México son 48 horas. Hoy en día es la semana laboral que existe. Se quiere llevar a 40 horas, pero pues se entiende que en base al aumento del salario mínimo, al tema de vacaciones obligatorias, al eliminar outsourcing, pues se han aumentado los costos laborales de las empresas. Y esto, bueno, pues decía hoy Claudia Sheinbaum que sería solamente llevar la reforma a 40 horas, solamente si fuera por consenso. Lo que me parece muy bien, porque a pesar de que López Obrador se la lleva todos los fines de semana agarradita de la mano, bueno, ya tenemos el Pepe Gister. Ya está de regreso. Y José Medina Mora, ¿cómo estás? Ahora sí, no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta. Te saluda Marco Antonio Mares otra vez. Sí, Marco, un poco entrecortada la pregunta. Te preguntaba acerca del Consejo Asesor en materia empresarial
para la próxima administración de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te imaginas que pueda lograrse un mayor diálogo, una mayor integración de las acciones que se tienen que realizar para aumentar las capacidades productivas del país entre el gobierno y la iniciativa privada? Sí, un poco lo que nos imaginamos es un diálogo como el que hemos tenido, no nada más con la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, sino también con todo su equipo. Hemos recibido en las comisiones nacionales de Coparmex a los expertos en cada uno de los temas. Hemos podido escuchar cuál es su plan de trabajo, pero también han escuchado los temas que nos preocupan desde el sector empresarial, desde Coparmex, y ha habido ese intercambio de ideas. Y bueno, vemos que algunos de los propuestas que hemos hecho están incorporadas en el plan. Entonces, nos parece que ese es el camino que debe seguir el diálogo, en particular en lo que propuso Altagracia Gómez, primero en ver el desarrollo regional de acuerdo con las vocaciones de cada región, siguiendo lo que hace algunos años se hizo en esta región de Centro, Bajío y Occidente, en donde varios estados se complementan para atraer inversiones y para desarrollar la industria automotriz, la de autopartes, la aeroespacial. Y eso es ver a todo el país precisamente en regiones de acuerdo con sus vocaciones, pero también expusimos la dificultad que tienen sobre todo las pymes con todos los requerimientos que ponen las autoridades municipales, estatales y federales. Y de ahí surge esta idea de digitalizar, es decir, primero disminuir, hacer una mejora regulatoria para disminuir los trámites que se requieren. Segundo, digitalizarlos para que puedan ser más rápidos, y además esto le cierra el paso a la posibilidad de que haya corrupción. Entonces ha habido ese enriquecimiento en el diálogo y es lo que esperamos que pueda seguir siendo a través de este consejo asesor. Sí, desde luego, Pepe, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, José, qué gusto saludar. Qué gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos, por favor, hoy presentó Claudia Sheinbaum pues este plan de hacer trenes de pasajeros, un plan bastante ambicioso. Lo comentamos, desde luego nos suena bien que haya trenes de pasajeros con rutas que iría México-Guadalajara, México llegaría hasta Nuevo Laredo, de la IFA Pachuca, tener todo la IFA cubierto, terminar el tren de la Ciudad de México. Pero el problema son, decíamos aquí, pues obviamente los trenes de pasajeros requieren subsidio y requieren financiamiento. Quizás hacerlos con asociación público-privada, en fin, ¿qué estás pensando tú? Sí, bueno, de alguna manera son proyectos que se han estudiado desde hace muchos años. Sí consideramos que el tráfico, por ejemplo, México-Querétaro, el tráfico de pasajeros, sí amerita tener un tren de pasajeros, y se puede extender por un lado hacia Guadalajara, por otro hacia Monterrey y Nuevo Laredo. Pues son las rutas en donde hoy en día pues son insuficientes las carreteras con el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Entonces consideramos que es positivo. Hay que ver el análisis económico, porque bien lo dices, ¿no? Si los trenes de pasajeros es difícil que logren su rentabilidad, habría que ver qué tanto subsidio necesitarían y si esto vale la pena. Pero en principio sí son rutas que están congestionadas y que sería una manera de resolverlo, porque ahí sí hay un tráfico muy intenso, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, sin ver los números habrá que estudiarlos, pero sí son proyectos que llevan muchos años estudiándose y que de alguna manera se habían quedado al margen, y que bueno que ahora se retomen, y bueno, hay que ver precisamente cuál es el resultado de ese análisis económico. Oye, las cifras de empleo formal que reportó el Instituto Mexicano de Seguro Social en junio fueron muy malas. Perdieron casi 30,000 empleos, no se han recuperado los 400 o 385,000 que se perdieron en diciembre. ¿Qué está pasando? Porque por un lado se anuncian por parte del sector empresarial muchos proyectos de inversión, y por el otro el empleo no solo no está creciendo, es el empleo formal el que importa, está decreciendo. Sí, el decrecimiento del empleo formal es un reflejo de la desaceleración de la economía, y bueno, esto no se acelera simplemente con anuncios de inversiones. Estos anuncios que hemos escuchado son anuncios que van a suceder en tiempo futuro. No están sucediendo ahora, y precisamente ante esa falta de inversión es que viene la desaceleración, y eso se refleja inmediatamente en esta disminución del empleo. Es una situación en donde veremos cómo pues sí crecerá menos la economía,
seguirá esta desaceleración y desde luego seguirá bajando el empleo formal. Por un lado, derivado también de esta desaceleración de la economía de Estados Unidos, tenemos una alta correlación con la economía de los Estados Unidos, pero por otro lado, en donde hay elementos que están frenando la inversión en México, en particular, lo hemos comentado, estos 3 variables que requerimos para que llegue la inversión y no nada más se anuncie, que tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con que haya suficiente energía y tiene que ver con que haya seguridad, justicia y paz. Y en particular, sobre esta parte de la certeza jurídica para la inversión, pues está preocupando a las empresas inversionistas extranjeras el que en México se discuta la elección de jueces. Es un tema que se debe considerar porque sí está frenando ya los proyectos. Algunas empresas pues ya han dicho que si en México entra la elección de jueces, pues ya no considerarían venir a invertir a nuestro país. Pues sí, ese es el tema. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la realidad, porque por lo pronto hay temas subyacentes muy preocupantes y se nos acabó el tiempo. José Medina Mora, muchísimas gracias, presidente de la Coparmex. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, muy buenas noches, Mari Carmen, Marco y José.